cada visitante, por cada miembro, Señor, y ayúdenos, Señor, a agradecer que tenemos su palabra, que podemos leerla con libertad, que podemos, Señor, cantar, Señor, con libertad en este país. No sabemos hasta cuándo, sino que agradezcamos, Señor, lo que usted nos ha dado y podamos también, Señor, compartirlo con otros. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo ponemos esta clase de estos niños y su maestra en sus manos para que usted sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermana, niños, que Dios les bendiga. Ahí van creciendo, ¿verdad? Creciendo y nosotros igual, ¿verdad? Pero bueno, damos gracias a Dios. Nadie entendió, pero bueno. Ellos creciendo, nosotros igual, ¿verdad? Pero bueno, estamos viendo el libro de Efesios. Ojalá que usted lo esté leyendo, estudiando, meditando en su casa, ¿verdad? Para que cuando compartamos el libro de Efesios, el Señor nos dé un poco más de entendimiento sobre lo que se está hablando. Pero hay veces que decimos, pues no entendemos, no sabemos qué dijo el pastor, ¿verdad? Pero que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, ¿verdad? Para ir creciendo y juntos, ¿verdad? A través de su palabra. Y vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 17 en adelante al 32. ¿Verdad? Cristo nos ha dado vida nueva, ¿verdad? Es el tópico. Y cuando nos da a Cristo vida nueva, es nuevas todas las cosas, ¿verdad? Y es por eso que es necesario entender la voluntad de Dios para con el Hijo de Dios, ¿verdad? De tal manera que sigamos creciendo y siendo guiados por su palabra. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo que toque nuestras vidas, que sea tu palabra la que nos siga instruyendo a través de nuestro vivir diario. Ayúdanos, Señor, para ser sensibles, Señor, a tu dirección, y también, Señor, reconocer, Señor, a través de tu Espíritu Santo en nosotros, reconocer aquellas áreas de las cuales todavía nos falta, Señor, entregar, Señor, lo que no te agrada. Ayúdanos, Señor, a crecer, a entender tu voluntad. Bendice a tu iglesia, a los visitantes, que sea usted, Señor, obrando a través de su palabra y su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén.
Acabamos de pasar esos versículos anteriores, ¿verdad? Sobre donde Pablo, ¿verdad? Había traído a luz sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y también de cómo los evangelistas y pastores y maestros están hoy en día todavía funcionando esos dones. Y nos dimos cuenta de cuál era el propósito para la iglesia, ¿verdad? De crecer, de madurar, de permanecer firmes en la unidad, ¿verdad? A través del evangelio. Pero ahora Pablo nos vuelve a traer otra vez algún llamado de exhortación, pero de dirección espiritual. Yo creo que es bueno que la palabra del Señor cada vez que nos reunamos pueda otra vez examinarnos, ¿verdad? Nuestro caminar como creyentes. Como iglesia necesitamos ver cómo estamos con Dios. Tenemos que ser diferentes que el mundo. Dice que nos ha dado una vida nueva. Cristo nos ha dado vida nueva. Y yo creo que ha hecho nuevas todas las cosas. Y Él quiere seguir obrando en nuestros corazones. Y Pablo nos trae algo muy importante, del cual yo y usted debemos de examinarnos, ¿verdad? Sabemos que solamente la palabra es nuestra dirección. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Dice Pablo, no andéis como los otros gentiles. Está diciendo Pablo que no debemos de estar imitando la vida de los que no son creyentes. Hay veces que todavía, tristemente, hay cosas que todavía queremos seguir imitando, aquellas cosas que no le agradan a Dios, aquellos inconversos, aquellos que todavía no han llegado al entendimiento de lo que es Cristo, de lo que hizo Cristo. Decía el capítulo 2 de versículo 1, ellos están muertos en delitos y pecados, ¿se acuerda? El capítulo 2 dice que antes ustedes estaban haciendo otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Hacíamos esas cosas estando acegados, ¿verdad? Sin comprensión de lo que era Dios. Pero ahora que son hijos de Dios, no deben de seguir imitándolos a ellos. No deben de andar como ellos andan. O sea, que de verdad necesidad hay hoy en día en la iglesia, en cada creyente, el entender que Dios nos ha dado una vida nueva para andar ahora en sus caminos, agradándole y sirviéndole todo tiempo, mostrando la luz, mostrando de que ahora somos hijos de Dios. Hermanos, yo creo que Dios nos ha sacado de la inmundicia a su santificación para andar en su voluntad. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cristo nos ha rescatado, ha costado su sangre en la cruz del Calvario, nos ha rescatado, nos ha dado una vida nueva, no para seguir haciendo lo mismo, sino ahora ser agradecidos y a la misma vez ser instrumentos para su gloria, honrándole, sirviéndole. La salvación, cuando vino a nuestro corazón el Espíritu Santo y nos redarguyó de tal manera su palabra y nos hizo ver nuestro pecado, hubo un arrepentimiento, ¿verdad? Uno en entrega completa a Dios, reconociendo que somos pecadores, pero que su sangre en la cruz fue suficiente para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Y ahora está diciendo Pablo, ya no andéis como aquellos. Debe haber una diferencia. Se debe mostrar una diferencia, no por lo que digo, sino en mi fruto de vivir diariamente. Pablo está diciendo, ya no andéis como los otros gentiles. Cuando vino Cristo a nuestras vidas, a nuestros corazones, el Señor cambió nuestra mente y puso algo nuevo en nuestro corazón, un cántico nuevo. Ahora mi deseo es querer agradar a Dios, el querer buscar más a Dios, el querer servir a Dios. Eso debe ser. Uno que no es creyente no tiene ese deseo. No tiene ese deseo. El deseo es de andar pecando. Dice, está el entendimiento de ellos entenebrecido, está acegado, no entiende, no comprende las cosas espirituales. El creyente se le ha dado luz a través del Espíritu Santo y el Evangelio para entender más lo que Dios
requiere de nosotros. Pablo le está diciendo a los creyentes, no debe de andar como los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos andan en la vanidad de su mente, andan extraviados, perdidos. Dice Romanos 1:21 en adelante, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron pero entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El pensamiento del incrédulo verdaderamente no puede agradar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque profesan ser sabios y son necios. Hoy en día se está trayendo a luz de que muchos están rechazando la Biblia, como tiene muchos años. La Biblia la están rechazando y ellos creen que la tecnología, lo que se mueve hoy en día, sobre todo lo que ha salido de moda, creen que porque ellos no quieren nada con Dios o la Biblia, creen que son sabios. Pero hermanos, el creyente le decía a los hermanos, yo tengo la costumbre de llevar mi Biblia para todos lados, cuando voy a hacer una visita al hospital o a cualquier parte. Y eso yo quiero honrar a Dios porque es su palabra. Y yo no me avergüenzo de su palabra. Yo quiero honrar a Dios. Pero el que no es creyente, hermanos, no quiere venir ni a la iglesia. No quiere saber nada de Cristo. Quiere saber todo lo de la tecnología, todo lo del avance y cree que Él es sabio, pero tristemente ha estado cegado. Está cegado por el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero el creyente no. El creyente ya se le han abierto los ojos a través del Evangelio. Y ahora debe de andar agradándole a Dios, sirviendo a Dios. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El que no ha creído en Cristo no puede entender las cosas espirituales. Solamente el que es creyente. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Déjeme decirle que lo que está hablando Pablo no es a personas también de Éfeso que no han oído el Evangelio. Eso es lo triste. Pablo predicó el Evangelio en Éfeso y en casi toda Asia. Dice los capítulos 19 de Hechos, versículo 26, aún desde el 8 y 10. Dice que Pablo anduvo predicando el Evangelio en Éfeso y también en Asia, casi la mayor parte. O sea que no eran aquellas personas que no habían escuchado el Evangelio. Y estamos igual el día de hoy. El día de hoy se predica el Evangelio, se comparte a Cristo, campañas, conferencias, la iglesia local, ¿verdad? Muchas otras cosas, la radio, la televisión, se comparte el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Que la gente no quiere nada con Jesús. Han oído el Evangelio, pero han endurecido sus corazones. Qué triste al ver personas que todavía, como lo de Éfeso, ¿verdad? Que la gente escuchó el Evangelio, pero no quiso. Si usted lee esos versículos que le di, va a decir que Pablo les compartió en la sinagoga y muchos no quisieron nada. Algunos pocos sí. Y Pablo siguió cultivando, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios. Hermanos, estamos en tiempos en los cuales tenemos que hacer la diferencia como creyentes. Necesitamos andar en los caminos del Señor, mostrando nuestro vivir diario de tal manera que le demos la gloria, ¿verdad? Entregar nuestras vidas a Cristo como instrumento de justicia para su gloria. Estar de una forma entregados para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. El no creyente no quiere nada con las cosas de Dios. Ya no andemos como ellos. Andemos en los caminos de nuestro Dios, glorificándole. Dice el versículo 13 del capítulo 6 de Romanos,
Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hermano, ¿qué diferencia hay? Y debe haber diferencia entre un creyente y un incrédulo. Pablo está diciendo, no andes como ellos. No dice no andes con ellos. No andes como ellos, no los imites, sino que tú sé un hijo, una hija, temeroso de Dios, andando conforme a su voluntad, honrándole y glorificándole en todo tiempo. Hay veces que nos contagia el mundo, hay veces que queremos hacer lo que hace el mundo en vez de contagiar al mundo y que hagan ellos lo que nosotros hacemos. Hermano, necesitamos estar firmes. Acuérdense que Gálatas capítulo 5 nos muestra, el versículo 16, que no andemos en los deseos de la carne, sino en el Espíritu. O sea, necesitamos andar buscando las cosas de arriba, andar empapándonos para que aquella persona nos pueda ver el gozo, la bendición de estar con Cristo. A veces que miramos a un inconverso y decimos, no, hombre, aquel la está pasando muy bien. A veces que dicen que los cristianos son aburridos, ¿serán aburridos? ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que nuestra esperanza y nuestro gozo y nuestra bendición es Dios. No depende de las circunstancias, no depende de mi enfermedad o mi necesidad. Cristo es suficiente. Cristo es el que me da la paz y el gozo que el mundo no me puede dar. Entonces, Pablo estaba exhortando a aquellos creyentes, no andes como los gentiles. Ellos están acegados, ellos no tienen entendimiento. Dice ahora el versículo 20 al 24, Pablo, mas vosotros habéis aprendido así a Cristo, mas vosotros no habéis, aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está hablando más que todo de una relación personal con Él, de una relación, de un entender más a Dios. Mucha gente dice, ¿cómo sabré yo la voluntad de Dios? ¿No se ha preguntado usted? Aún el cristiano muchas veces, ¿cómo se va a saber la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es conocerle a Cristo. ¿Y cómo va a conocer a Cristo? A través de su palabra. A través de su palabra, hermanos. Es que aún como creyentes, como iglesia, muchas veces no sabemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no escudriñamos su palabra. Dice la palabra del Señor en Lucas 24, 27, Jesús mismo le dijo a aquellos dos hombres que iban en camino a Emaús, dice la palabra, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Dice Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. La palabra del Señor es lo que habla de Jesucristo. Habla de Él y de tal manera necesitamos conocerle más, tener ese compañerismo con Él. Juan 5:39 dice, examinad las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto conocemos a Cristo? ¿Hay esa relación? ¿Hay esa verdaderamente deseo de querer más de Cristo? ¿O verdaderamente solo lo cantamos? ¿O solo lo recitamos? ¿Hay un deseo de verdad de querer tener esa comunión con Cristo? Pregúntate, ¿qué tanto quieres conocer a Cristo? ¿Qué tanto conoces a Cristo? ¿Es de ver a Cristo el centro de tu deseo? ¿Es lo que quieres verdaderamente conocer más y más a Jesús? Su voluntad, su palabra es lo que nos dicta. Su palabra es la que nos dice. Juan 8, 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. La palabra de verdad. Cristo es lo que la palabra nos enseña, de tal manera que al seguir sus enseñanzas, verdaderamente vamos a conocerle más, vamos a tener más intimidad y vamos a seguir de una forma firme en el Señor en medio de todo lo que nos rodea. Mas vosotros no sois así, dice Pablo. Hermanos, hay tanta necesidad de la palabra aún dentro de la iglesia. Tenemos Biblias de todos colores, a lo mejor en todos los lugares, pero ¿cuántos verdaderamente queremos tener esa relación con Cristo a través de su palabra? ¿Cuántos nos hemos tomado el tiempo de tener específicamente un tiempo de cada día para leer su palabra, para orar con Cristo? Dice Pablo, si en verdad le habéis conocido, si somos creyentes, hijos de Dios, debe de surgir un deseo en el corazón de conocerle más, de buscarle más, de anhelarle más. El incrédulo, hermano, no conoce a Cristo, mientras que el creyente debe crecer en su conocimiento de Cristo. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Nos ha dado entendimiento para conocer más a Cristo, el verdadero. Y si conocemos al verdadero, dice que tenemos vida eterna. ¿Le has conocido? ¿De verdad Cristo es tu Señor, tu Salvador de tu vida? Entonces dice Pablo, ya no andéis como los gentiles. Conoce más a Cristo y conoce lo que Cristo quiere de ti si eres hijo o hija de Dios. Porque el que no es hijo o hija de Dios no se va a someter a Dios, porque su entendimiento está entenebrecido. El versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Está hablando como cuando uno se quita aquellos trapos sucios, los despoja, se los quita y se pone unos nuevos. La vida antigua, la vieja, ha sido abandonada. Ahora podemos andar en vida nueva, en novedad de vida, hermanos, como dice Romanos 6:4. Pablo aquí está asemejando sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El que es creyente y que ha nacido de nuevo, dice que ha muerto aquella vida pasada, pero ahora ha resucitado con Cristo para andar en vida nueva. En vida nueva. Y sabemos un versículo, ¿verdad? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. Y a lo mejor dice, hermano, pues tengo poco en el evangelio, tengo poco de conocer a Cristo. Bueno, Dios va a ir quitando todo aquello que usted va entregando. Señor, quítame malos pensamientos. Yo quiero agradarte. Quítame esas mentiras de las cuales fluyen. Le decía a los hermanos que Pablo nos exhorta también. Pablo mismo se exhorta a su vida porque Pablo reconocía que todavía tenía esa lucha de la carne, ¿verdad? En Romanos capítulo 7. Pero él mismo decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no debo hacer eso hago. Miserable de mí, decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y decía él, Jesucristo. Jesucristo. Hermanos, todavía tenemos esta carne de cual batallamos. Pero mi deseo no es agradar a la carne, sino agradar a mi Dios. ¿Y cómo lo puedo hacer si no es a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo en mí? Solamente a través de Él podemos seguir siendo renovados cada día, entregando aquellas cosas que no le agradan. Señor, quítame esto, ayúdame para darte la gloria a ti a través de todo. Dice, y vestido del nuevo hombre. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable
a Dios que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero agradar a Dios día a día a través de mi vida. El Señor ya no está pidiendo sacrificios muertos, ahora pide sacrificios vivos. Aquellos corazones que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Ahora nuestra mentalidad no es hacer las cosas del mundo, sino buscar la voluntad de Dios que es buena y perfecta, agradándole cada día de nuestra vida. Dice Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Cuando nosotros deseamos y buscamos agradar a Dios, en nuestro corazón los pensamientos también van a estar fluyendo. Señor, ayúdame, te alabo, Señor, te necesito, de tal manera que pueda yo honrarlo y glorificarlo. Van a empezar unos versículos donde ahora Pablo nos exhorta, no nomás a conocer la verdad, no nomás a leer la verdad, no nomás a entender la verdad, sino a aplicar la verdad en nuestras vidas. Hay cosas que tenemos que hacer, pero hay cosas que debemos de dejar de hacer. Y es ahí donde Pablo también nos enseña a nosotros, los creyentes, a la iglesia, de tal manera que podamos examinarnos si verdaderamente el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Dice el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuántos de nosotros mentimos? Bueno, yo junto con el hermano. O sea, eso no cuenta porque es de vez en cuando. Yo creo que Pablo nos está dando en la llaga, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, como hijas de Dios. Necesitamos examinarnos. Yo creo que Pablo es algo que nos está trayendo por medio de Dios a nosotros, para que si somos hijos de Dios e hijas de Dios, necesitamos quitar lo que no le agrada a Dios. Dice Pablo, por lo cual desechando la mentira, quitando la mentira, hablad verdad. La mentira es una declaración contraria a la verdad. Y ahorita me trae, qué bueno que mi esposa no está aquí ahorita, ¿verdad? Pero le voy a decir algo. Ya llegó. Déjeme decirle que todos decimos que no, pero ya sí hicimos que no, es que ya estamos mintiendo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que una vez que fuimos para Piedras Negras, nos llevamos a los perritos, ¿verdad? A pelarlos y a ponerle chats y todo. Y me acuerdo que estábamos en el cuarto, mi esposa estaba en el baño, estaba peinando, no sé, estaba en el baño y el perro se subió a la cama y yo de una forma brusca lo aventé, ¿verdad? Lo aventé recio así, porque se subió a la cama, ¿verdad? Le dije, quítate de aquí, Max. Ya conocen a Max, ¿verdad? Que es el medio loquillo, trastornado ahí, pero bueno, lo aventé. Y cayó de estómago así de lado y se pegó en la cabeza y yo creo que se sofocó porque empezó los ojos a voltearse y hacer todo así como que. Y fíjese cómo es la carne, o sea, cómo es la carne. Y dije, mija, no sé qué le pasó al perro. Se lo confieso porque así fue. Le dije, no sé qué le pasó al perro, ¿qué le pasó? No sé, mira cómo. Y luego el Espíritu Santo inmediatamente me redarguyó. Y dijo, tú sabes lo que le está pasando al perro. Salió mi esposa y le dijo, no, déjame decirte, yo sé lo que le pasó al perro. Y yo lo tumbé y lo aventé y se cayó y empezó a decir. ¿Se fija cómo somos? O sea, estoy confesando, porque así es. O sea, hay mentira en nosotros. Que no lo reconozcamos es otra cosa. Pero si el Señor quiere limpiarnos, necesitamos reconocer nuestro pecado. Dice Pablo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con vosotros,
¿Sabe quién es mentiroso desde el principio? Satanás. El diablo es el mentiroso número uno, dice Juan 8:44. Pero quiere hacernos creer que también Dios es mentiroso. ¿Sabe por qué le digo? Hay algo que nos enseña eso. En Génesis capítulo 3, versículo 1, le dijo el diablo a Eva: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto, del huerto, perdón. Y luego le dijo Eva: no. Pero era la artimaña de Satanás, echando mentiras de tal manera que creamos como que es verdad. ¿Y Eva qué pasó, hermanos? Eva fue ladrona también. ¿Por qué? Porque robó y agarró del fruto prohibido. El diablo nos quiere de tal manera captar por medio de una mentira, como dijo hace ratito alguien, no sé quién dijo, una mentira blanca o piadosa, ¿verdad? Pero hermanos, necesitamos limpiarnos de todo eso. Necesitamos decir la verdad, como decíamos el domingo pasado, decir la verdad en amor. Decir la verdad los unos con los otros en el amor de Cristo. Porque de esa manera el Señor se manifiesta. Pero si hacemos la mentira, también el diablo se manifiesta. ¿Para qué? Para destrucción de su obra, para destrucción de su cuerpo, de su iglesia. Necesitamos tener cuidado. Cuando mentimos, hermanos, verdaderamente no miramos a lo mejor las consecuencias que pueden venir de esa mentira. Pues esa mentira nos va a llevar a otra mentira y a otra mentira, hasta que el diablo, a través de esas mentiras, viene la destrucción, tanto a la familia, tanto a la iglesia. Y necesitamos desechar toda mentira. Necesitamos reconocer que muchas veces hemos pecado sobre ese punto y pensamos que no estamos haciendo daño, pero primero estamos pecando contra Dios y estamos dándole cabida también al diablo para que haga destrucción. Dice 1 Juan 2:21: no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Yo sé que no somos ignorantes de lo que está diciendo Pablo. Sabemos que eso es verdad, que la mentira es pecado. Pero necesitamos reconocer que eso no proviene de la verdad, no proviene de Dios, eso proviene del diablo, que es mentiroso desde el principio. Pero déjeme decirle algo más. En Apocalipsis 22:15 dice que los mentirosos, fíjese lo que dice: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Trae consecuencias, hermanos, eternas. No nomás ahorita, trae consecuencias eternas. Ahora, no significa que cuando, por ejemplo, lo que hice yo, ya quiere decir que me voy a ir al infierno, porque pequé mintiendo. Pero es diferente. Cuando viene el Espíritu Santo y somos hijos de Dios, nos redarguye, de tal manera que nos arrepintamos y decimos: yo no hacerlo más. Dije a mi esposa: perdóname porque te dije mentiras. Pero al que le dije mentiras primero fue a Dios, y contra él pequé primero. Y es ahí donde tuve que arrepentirme, pedirle perdón a Dios también. La vida del creyente debe estar controlada por la verdad, hermanos. Pase lo que pase, duela lo que duela, es mejor decir la verdad que decir una mentira. Acuérdense que Pablo ha estado trayendo a luz hermosos consejos de cómo el amor de Cristo, la verdad de Cristo nos debe de unir, ¿verdad? Dice que debemos edificar el cuerpo en amor, Efesios 4:16, y hacerlo también siguiendo la verdad en amor, capítulo 4, versículo 15. Como miembros los unos de los otros, ahora nos está exhortando, o sea, somos una familia, un cuerpo, o sea, no nos debemos de estar mintiendo el uno al otro, necesitamos decirnos la verdad para esa manera que el Señor nos ayude. ¿Sabe que una de las cosas que fueron exhortadas o que trajo consecuencias a la iglesia primitiva, sabe cuál fue? La mentira. Fue la mentira. Ahí está en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, está la historia sobre Ananías y Zafira, aquel matrimonio
que quiso mentirle, según ellos, al Espíritu Santo. Y las consecuencias fueron de que murieron. Él dice que vendió una propiedad y vino con los apóstoles y le dijo, aquí está lo que le saqué la propiedad, porque vio a alguien más que había traído una ofrenda, ¿verdad? Él en su corazón dijo, no, pues yo también lo voy a hacer para que a ver si me aplauden también. Pero lo trajo con un corazón de mentira y trató de mentir al Espíritu Santo. Dijo, le mentiste a Dios. Por lo tanto, el Señor ya lo había juzgado, que iba a morir por su mentira. Trae consecuencias la mentira, hermanos. Y si Pablo nos está trayendo, fíjese desde dónde. Pablo le escribió a los de Éfeso. Estaba diciendo ahí, no mientas, sino habla la verdad los unos con los otros. Estamos viendo que trae consecuencias, trae destrucción, trae división a la iglesia, a la familia de Dios. Hay otro consejo, ¿verdad? Que también nos dice la palabra, dice Efesios 4, 26 al 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni ded lugar al diablo. La ira, el enojo, hermanos, es una reacción emocional causada por algo que no nos agrada o algo que nos desagrada. En sí misma la ira no es pecado, porque Dios aún se enojó, también tuvo ira Dios. Hallamos varios versículos, uno de ellos que tomé es Deuteronomio 9:8, donde dice, hasta en Horeb provocáis a ira al Señor, y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruirlos. El Antiguo Testamento habla varios lugares, muchos lugares, en Números 25:4, Jeremías 4:8, Jeremías 12:13, pero también vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento sobre la ira de Dios. Y fue cuando entró al templo. Mira, Dios se enojó de tal manera que sacó a todos aquellos vendedores, aquellos ladrones que estaban comercializando, por ejemplo, ahí en el templo, cuando el templo se hizo con el fin de que fuera un templo, una casa de oración de su palabra. Mateo 21 del 12 al 13. Sabemos que la ira de Dios es una ira santa. Él se enoja por lo que es correcto. Pero nosotros no podemos, no tenemos esa capacidad de Dios. Somos injustos muchas veces. Somos pecadores. Y solamente Dios puede tener esa ira santa. Tenemos que tener cuidado, porque la ira que muchas veces provocan aquellas cosas que no nos agradan, nos llevan a otro paso. Nos llevan a tener esos sentimientos y de tal manera trae división. Tenemos que quitarnos esa ira. ¿Cuántos se enojan así de repente? Nomás una, dos. Wow, tres. Gracias, Señor, gracias. Que nomás hay tres. Todos nos enojamos. Todos nos enojamos. Y todos necesitamos a Dios, porque esta carne es débil, ¿verdad? Tenemos la mecha muy corta, ¿verdad? Aunque no lo creamos. Si no, nomás fíjese cuando va en el tráfico, cuando se le atraviesa. O fíjese cuando alguien toma su lugar ahí en el estacionamiento. O fíjese, no, ya si le sigo, ya le empiezo a recordar que sí es cierto. Sí es cierto que se enoja. O me va a hacer enojar, dice. Satanás odia a Dios y a su pueblo, hermanos. Satanás también es un diablo de mentiras, es una persona mentirosa, de tal manera que influye aún en el cristiano. Y de la forma que podemos nosotros tapar o quitar ese pecado de la ira dentro del pueblo de Dios es ir y ponernos a cuentas. Dice Mateo capítulo 18 versículo 15. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ve y repréndele, dice la Escritura. Y el fuego de la ira, si no es apagado, hermanos, por el perdón amoroso, puede llegar a destruir la obra de Dios. Déjeme decirle que es un punto muy importante en la iglesia. Hay veces que nos enojamos con una persona y llegamos a tal
forma que muchas veces no queremos pedirnos perdón. Pasan días, meses, a veces que años, de aún aquellos que son creyentes con esa ira y los lleva a la amargura. Qué triste cuando Cristo nos ha dado la solución a través de su palabra. Si una persona te hizo enojar o te hizo algo, ve con ella a solas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando viene el perdón entre los unos y los otros, el amor de Dios se manifiesta, empieza más la unidad y nos empezamos a conocer más. Ya no le voy a decir así al hermano porque se enoja, mejor no le hago. Y vamos creciendo en armonía. Salomón dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No a ella le diga, me hiciste enojar y por eso me... Oye, pues, ¿verdad? No tiene que ir uno. ¿Sabes qué, hermanita? ¿Sabe qué, pastor? ¿Verdad? Usted me hizo enojar aquí. Y así, de esa manera, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones. Efesios 4:28. Primero Proverbios, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay un cambio. Cristo nos ha dado una nueva vida. Es un cambio diferente, porque antes andábamos robando al prójimo, ¿verdad? Antes andábamos quitándolo del prójimo, o transeando al prójimo, ¿verdad? Y ahora Dios nos dice, ok, ahora en esta nueva vida que yo te doy, yo quiero que en vez de andar robando, trabajes. ¿Para qué? Para que a través de tu trabajo sincero, honesto, ahora tú tengas para dar al que también necesita. Es el séptimo mandamiento de los 10 mandamientos. No hurtarás. Dios le dio a los judíos, hermanos, numerosas leyes para la protección de sus propiedades. Pero en los tiempos en que estaba diciendo esto Pablo, estaba más el problema entre los esclavos. Los esclavos eran descuidados, los esclavos aún las leyes no los protegían y los esclavos estaban robando a sus amos. Y por eso Pablo les empieza a decir, no roben, sino trabajen. Hay una enseñanza ahí en Tito capítulo 2, versículos 9 y 10 de lo que le estoy diciendo. Pablo trajo una exhortación y le dijo al siervo, dice, diles que no hagan eso, que sean honestos, ¿verdad? Que respeten, ¿verdad? Que no roben. Pero no solamente los esclavos, sino estamos hablando ahora de la iglesia de Éfeso, que también posiblemente había un problema de esa manera, ¿verdad? Había personas que todavía, posiblemente ya como creyentes, seguían haciendo esa clase de pecado. Es bueno traerlo a luz. Posiblemente usted dice, no, pues yo no robo. Y decía una persona, ¿tú no robas? No, yo no robo. ¿Has ido a la tienda donde están las uvas y agarras uvas? Ya alguien salió ahí. ¿Será eso robo? Y luego dice la gente, oye, y robaste, pero el chivi tiene mucho. Siempre hay una excusa, ¿verdad? Siempre hay una excusa. Pero déjeme decirle, hermanos, que hay que examinarnos. Estamos pagando nuestras taxas completamente. Estamos dándole todo el cheque a la esposa. Bueno, ahí no me meto. Se fija, hermanos, examinémonos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, el Señor va a bendecir su chequera, el Señor va a bendecir su casa. El Señor le va a dar lo suficiente, no nomás para usted, sino le va a dar lo suficiente para dar al prójimo en su necesidad. De lo mucho o de lo poco, el Señor va a ser glorificado. Pablo estaba tan contento con Cristo, con Dios, porque él decía, yo estoy contento cuando tengo mucho, como cuando tengo poco. Porque no depende mi gozo de las circunstancias, sino depende de Cristo. Y Él que es rico, el Señor que es rico, de su riqueza
nos bendecirá a sus hijos. Dice Filipenses 4:19, ¿verdad? Él de sus riquezas en gloria bendecirá a sus hijos. ¿Cuál es el propósito? Hermano, déjeme leer una cosa. Podríamos tener mucho dinero y ser ávaros y no dar a la gente. O podemos tener muy poquito y también ser ávaros y no compartir a la gente. Pero si somos creyentes, está diciendo Pablo, si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú debes de trabajar y ser honesto con Dios para que de esa manera también con gozo des al necesitado. Es un cambio que Dios está haciendo o ya hizo en nuestras vidas. Dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino matar, hurtar y destruir. Judas también fue un ladrón. ¿Se acuerda de Judas? Juan 12:6. Pero también, hermanos, el Señor no tiene misericordia de nadie. Él puede seguir y está trabajando en cada uno de nosotros de tal manera que muchas veces no miramos lo que estamos haciendo, o si miramos muchas veces creemos que no es pecado o que Dios no nos está viendo. Pero dice Pablo, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Y esa es la voluntad de Dios, que seamos honestos, que podamos compartir de lo que Dios nos ha dado. En la cruz el Señor tenía 2 ladrones. Y a uno de los 2 ladrones le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Y si usted está haciendo eso, está robando cualquier cosa, arrepiéntase. Que Dios es un Dios perdonador, lleno de misericordia. La iglesia se debe ir limpiando, debe ir glorificando a Dios, santificándonos. No seas como los otros gentiles, dice Pablo. Y ahora nos está diciendo, no digas mentiras, di la verdad. No robes sino trabaja. El Señor quiere seguir obrando en nuestras vidas. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La boca, hermanos, está conectada con el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Mateo 12:34. Cuando una persona se convierte en creyente, se espera, y el deseo de Dios es que se vaya santificando e ir quitando toda aquella palabrería que no es agradable. Tú no lo vas a poder hacer solo. Dios a través de ti va a ir santificándote para la gloria de Él, ir quitando todo aquello que no le agrada. En Romanos hay 2 ejemplos sobre aquellos que todavía no son creyentes y que tienen maldición y amargura en sus corazones, y por medio de eso es lo que hablan. Pero hay algo tan hermoso que cuando viene la persona a Cristo, un pecador como usted y como yo, cuando venimos a Cristo, Dios ahora en el corazón nos pone un cántico nuevo. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que cuando creemos en Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos, dice que ahora confesamos que Él es el Señor. El Señor nos cambia de nuestra habla. Hay una persona que no voy a decir su nombre, pero una persona que me confesó platicando, dice, pastor, yo le dije a Dios, Señor, cuando vaya a hablar una palabra que no es agradable, ni a ti ni a los que nos rodean, por favor, haz que me muerda la lengua. ¿Sabe qué pasó? Se la mordió varias veces. Pero sabe, déjeme decirle que el Señor le quitó esa palabra de sus labios. Si usted de verdad le pide perdón a Dios y el Señor, de verdad usted se arrepiente de su pecado y le dice, Señor, quítame cualquier palabra que traiga, que perjudique al prójimo y que te desagrade a ti, el Señor nos va limpiando. Eso nos va santificando. El Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Y necesitamos querer agradar a Dios y decir, Señor, límpiame cada día. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora, ¿se fija? Mis debilidades ahora las someto, las vivo a través de la fe en Cristo Jesús.
Solo no vamos a poder. Pero si somos hijos e hijas de Dios, iglesia de Dios, necesitamos irnos santificando día a día. La conversión de Pablo es asombrosa. Y yo creo que la de todo creyente, no más de Pablo. ¿Se acuerda cuando Pablo en el libro de Hechos, capítulo 9, nos enseña que Pablo amenazaba? Pablo iba detrás de su pueblo de Cristo, de la iglesia, y iba Pablo con amenazas, ¿verdad? Con cartas y iba tendido, como decimos los mexicanos. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando Jesús lo confrontó rumbo a Damasco y tocó su corazón y lo apartó para su servicio, después inmediatamente podemos ver en el capítulo 9, versículo 11, que ahora Pablo estaba orando. Un cambio inmediato. Pablo iba dirigiéndose por el pueblo de Dios a Damasco. El Señor lo confronta, lo separa para él, lo elige, y ahora Pablo está orando a Dios. Y después Pablo andaba compartiendo el evangelio. Ahora Pablo era uno de los perseguidos. ¿Qué cambio hace Dios en nuestras vidas? Dios es poderoso para hacer los cambios en nuestros corazones cuando nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos y dejar que Él siga obrando en nuestras vidas. Pablo también en Colosenses 4:6 nos dice un consejo: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Hermanos, tus palabras, mis palabras son poderosas. Tus palabras pueden ser usadas por medio de Dios para edificación, o tus palabras pueden ser usadas por medio del diablo para destrucción. Las palabras son poderosas. Madre, tus palabras, padre, tus palabras para sus hijos son poderosas, si son guiadas por Dios. Pero también, si de verdad no entregas tu corazón completo a Cristo, también el diablo puede usar para que traigas destrucción o aún desánimo. Cristo nos dice que ninguna palabra, a través de Pablo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino toda aquella que sea para la edificación. ¿Qué tanto haces tú con las palabras que Dios te da? ¿Motivas a alguien? ¿Estás edificando a alguien? ¿O estás siendo usado por el diablo para destruir aún a aquella persona o aún la iglesia? Qué triste, porque se ha divulgado tanto esto. Ha trabajado tanto el diablo aún dentro de la iglesia, que en vez de edificarnos los unos a los otros, nos criticamos los unos a los otros, nos juzgamos los unos a los otros. Empezamos a decir tantas cosas del prójimo, que en vez de edificar estamos siendo usados por Satanás para destrucción. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Dejemos ya esas palabras de nuestros labios que no son de edificación y que no son agradables a Dios. Decirle: Señor, quítame todo aquello que no te agrade. Límpiame, Señor, renuévame. Yo quiero agradarte a ti. Los últimos versículos, hermanos, para concluir. Versículo 30 al 32. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, que es el cual fuiste sellados, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primer versículo dice: no contristéis al Espíritu. Cuando pecamos como hijos de Dios, el Espíritu Santo es entristecido por seguir con nuestros hábitos, hermanos, viejos, y no practicar los hábitos justos de la vida nueva. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos siguiendo todavía aquellas cosas que no le agradan a Dios, el Espíritu Santo es entristecido. Dice 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios, para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Yo creo que no podemos dejar de pecar, pero no debemos de practicar el pecado. Y si alguno ha pecado, dice Dios, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que está diciendo es que nuestro deseo ahora como cristianos no es seguir haciendo el pecado que antes hacíamos, sino ir buscando la santificación por medio de Dios a través de Jesucristo. No podemos, hermanos, no podemos decir, bueno, Señor, yo sé que pequé, perdóname, pero si tú lo quieres seguir haciendo de una forma deliberada, ten cuidado, necesitas examinarte. Porque cuando Cristo vive en nosotros, nuestro deseo ya no es desagradarle o pecar contra Él, sino santificarnos para darle la gloria al Señor. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. El deseo de Dios es que no pequemos, pero hay veces que contristamos al Espíritu Santo que mora en nosotros porque pecamos, como lo hice yo, diciendo mentiras, no porque fue mi deseo pecar, pero lo hice. Y cuando pasó eso, el Espíritu Santo fue contristado. ¿Y qué es lo que debo hacer? Señor, perdóname, ¿verdad? Quítame ese pecado, límpiame, ¿verdad? Ayúdame para no pecar. Ojalá que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Quítese de vosotros toda amargura, dice, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estos versículos nos advierten contra varios pecados, hermanos, de actitudes. La amargura se refiere a lo que envenena por completo al hombre interior. A veces que decimos, esa persona anda bien amargada. Decía allá un hermano de otra iglesia, parece que lo bautizaron con limón, porque anda siempre fruncido y todo amargado. Y la amargura, hermanos, es una raíz que envenena de adentro. Pero déjeme decirle que envenena también a los que nos rodean. A los que nos rodean también les causa. Hebreos 12:15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La amargura es algo que realmente viene de adentro. ¿Estás amargado? ¿Estás amargada, hermano, hermana? Es algo que ese pecado te va a ir llevando entre más, y luego nos juntamos con otros y compartimos esa amargura y ahí se vamos contaminando, de tal manera que cause división al cuerpo de Cristo. A veces que le decimos bromeando a una persona, estás amargada, cásate mejor ya, ¿verdad? Estás amargada, mejor cásate. Pero es que vemos realmente un corazón duro, amargado, verdaderamente que no puede fluir la bendición de Dios. Dice, ten cuidado, mira que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Cualquier pecado nos separa de Dios. Cualquier pecado nos corta la comunión con Dios. Pero no también eso, sino que la amargura también trae consecuencias de que aquellos que nos rodean sean contaminados. Necesitamos limpiarnos de aquello que no le agrada a Dios. Es difícil creer que los creyentes, hermanos, actúen de esta forma, pero lo hacen y por esto Pablo nos está exhortando el día de hoy. Por eso Pablo nos está trayendo a luz esta clase de pecado. Todavía en el cristianismo hay esa clase de pecado dentro, amargura. Dice el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si alguien nos ha herido deliberadamente, hermanos, o sin intención, y si nosotros no lo perdonamos, comenzamos a desarrollar amargura en nuestro interior, y lo cual endurece el corazón. El no perdonar aquello que nos hace nos trae amargura. ¿Y saben quién se hace el daño? Usted misma, primero. Y luego después empieza a causar esa clase de pecado, consecuencias a los demás. Pero hay algo muy importante. Debemos ser, dice Pablo, misericordiosos y bondadosos. Pero muchas veces en vez de eso, muchas veces nuestros corazones están tan duros
que no pueden perdonar. Debemos recordar que Dios nos ha perdonado por su gracia. Nosotros debemos también perdonarnos los unos a los otros. Hay un ejemplo que con este quiero terminar. Primero unos 2 versículos antes de ese ejemplo, cuando Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, cuando le dijo a Jesús, allá en Mateo 18, Pedro se acercó y le dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y le dijo Pedro, muy espléndido, porque esa era la ley, 7 veces. Jesús le dijo, no, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Mi pregunta es, ¿cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? Y hay veces que nosotros no queremos perdonar al hermano. Pero dice Pablo, así como Dios te ha perdonado y ha tenido misericordia de ti, tú también tienes que tenerlo para con tu hermano. Qué triste que aun cuando ya conocemos el amor de Dios, aun cuando ya sabemos que Dios nos mostró el amor viniendo a la cruz por nuestros pecados, que no merecíamos ser salvos o perdonados. Muchas veces ahora que somos perdonados y salvos por su gracia y misericordia, ahora nos creemos tanto que no podemos perdonarnos los unos a los otros. Qué triste, ¿no? Cómo trabaja el diablo en la iglesia. Pero hermanos, necesitamos pensar qué tanto Dios me ha perdonado para yo poder perdonar a mi hermano. Hay una historia, una parábola ahí en mismo Mateo 18 del 23 al 35, no la voy a leer toda. Habla de los 2 deudores. Habla de una persona que debía 10,000 talentos. Dice que el reino de los cielos es semejante, dice la Escritura, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Uno le debía 10,000 talentos y empezó a cobrárselo. Y este siervo empezó a rogarle, Señor, perdóname, no tengo para pagarte, no tengo para pagarte. Y ese rey le perdonó su deuda. Pero dice que saliendo de ahí se encontró con un siervo de él que le debía solamente 100 denarios. Y le empezó a cobrar a esta persona, a su siervo. Y él empezó a hacer lo mismo que él hizo con el rey. Perdóname, ten misericordia, ten paciencia, espérame, te voy a pagar. Y dijo que no le tuvo compasión y lo metió a la cárcel. Pero después de enterarse el rey, fueron y le contaron lo que había hecho esta persona. Y lo mandó a traer a cuentas y le dijo, ¿por qué has hecho eso? O sea, ¿cuánto yo te he perdonado? Y tú no pudiste perdonar esto. Y dice que lo echó en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Pero el último versículo, el 35, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dice Pablo, debemos de perdonarnos los unos a los otros como Cristo nos ha perdonado, teniendo misericordia los unos con los otros. Como iglesia, hermanos, necesitamos examinarnos. Que no andemos como los otros gentiles. Ellos andan entenebrecidos, acegados por el príncipe de este mundo, duros de corazón. Pero el creyente, el hijo, la hija de Dios, debe ir santificándose y debe ir uniéndose como un cuerpo, como una iglesia, amándose, perdonándose, teniendo misericordia y quitando toda aquella palabrería que no le agrada a Dios y que no ayuda para la edificación, para que el Señor se siga manifestando. Dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Vamos a concluir aquí. Que la palabra del Señor haya tocado tu corazón
y te examines a ti mismo. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Estamos haciendo lo mismo que los gentiles todavía? ¿O queremos pedirle a Dios, Señor, sígueme limpiando y santificando? Quítame todo aquello que no te agrada para honrarte y glorificarte a ti. Es tiempo, hermanos. Es tiempo que el juicio empiece por su casa, por la casa, por nosotros. Primero por nosotros. ¿Cómo estamos? Queremos unirnos en amor. Necesitamos reconocer que no somos merecedores. Solamente por la misericordia y gracia de Dios estamos aquí. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar. Que el Señor traiga bendición a su vida. Y siga adelante, pidiéndole a Dios que lo siga santificando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas y a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, nos muestras la condición en la que estamos como iglesia. Señor, ayúdanos para ir quitando todo aquello, Señor, que no te agrada. Para, Señor, vivir diferente que el mundo. Para mostrarte, Señor, en toda nuestra vida, en la vida diaria, Señor, como iglesia, como familia, Señor, mostrándote a ti, Padre, de ir quitando todo aquello, Señor, de lo cual, Señor, causa también problemas o divisiones dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, entregarte nuestras vidas cada día, para que tú, Señor, las uses conforme a tu voluntad. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros labios, nuestros corazones. Ayúdanos a seguir adelante enfocados en ti, reconociendo, Señor, que te necesitamos cada día. Ayúdanos, Señor, también para ir uniéndonos en amor, para ir, Señor, practicando, Señor, el perdonarnos los unos a los otros, el no guardar amargura, Señor, el no, Señor, decir palabras corrompidas, el Señor, el ya no robar, sino hacer lo que corresponde, de trabajar, de ser honestos, para poder, Señor, bendecir a otros a través de lo que tú nos das. Señor, ayúdanos para ser cada día mejores hijos tuyos. Sabemos que tú vienes por tu iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga. Santifícanos, Señor, día a día más y más. Prepáranos, Señor, para estar siempre esperando tu venida, Señor, de una forma, Señor, en santidad. Sabemos que sin ti no lo podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a ir santificándonos, a quitando todo aquello que no te agrada. Yo te pido, Señor, por aquellos visitantes que están aquí, Señor, que tú obres también en sus corazones. Sabemos que tú eres el único, Señor, que puedes tocar vidas, Señor, perdonar pecados y traer vidas nuevas a aquellos corazones que estén dispuestos a abrirlos, Señor, y reconocer, Señor, que te necesitan, viniendo a tus pies arrepentidos de sus pecados, Señor, reconociéndote como Señor y Salvador de su vida. Señor, solamente tú puedes hacer la obra en ellos. Solamente tú, Señor, has pagado el precio también por ellos. Y sabemos, Señor, que tú les amas y que no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos vengan al conocimiento. Señor, bendice, Señor, al visitante, bendice a cada familia y ayúdanos, Señor, a venir de nuevo, Señor, en esta tarde, Señor, para seguirnos deleitando en ti, en tu palabra, a través de lo que va a ser presentado. Señor, gracias y te damos la gloria, la honra de todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros. Si Dios quiere, a las 5 de la tarde, si Dios quiere, empezamos.